¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a el programa La Palabra en Acción, en este programa que es el octavo de esta serie a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, de su titular Pedro Ochoa Palacio. Les damos la más cordial bienvenida y también le damos la más cordial bienvenida a nuestros dos dramaturgos invitados de hoy, que estaremos viajando desde la Ciudad de México hasta Holanda, hasta México, hasta Tijuana, en una triangulación, esperemos, dramatúrgica, que seguramente será interesante. Me da mucho gusto saludar a Amaranta Leiva, que está en la Ciudad de México, y a Alberto Castillo, que está en Holanda, y ahorita nos va a platicar de esto. Amaranta Leiva estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es dramaturga y titiritera. El teatro para títeres y para niños ha sido su principal medio de expresión. En sus propias palabras, explorar el universo del niño me permite encontrar las emociones del ser humano que más escondemos por miedo o dolor. A partir del 96 comenzó a escribir y concebir los espectáculos de la compañía Marionetas de la Esquina. A la fecha ha participado en 20 montajes y escrito 15 textos dramáticos, todos representados en festivales nacionales e internacionales, giras, temporadas en teatro, programas de teatro escolar de Limba, donde fueron seleccionadas 2 obras de su autoría. Ha impartido talleres relativos a la dramaturgia para teatro infantil y para títeres, construcción y manipulación de títeres, eh, construcción y manipulación de títeres de diversas técnicas en México, Estados Unidos y Canadá. Sus obras han sido vistas en México y en el extranjero. De ellas destaca Emilio y su vaca encantada, o Dibújame una vaca, una obra que tuvo gira en Estados Unidos, España y Canadá. De sus textos, Mía ha sido montado en México, Canadá y España por diferentes compañías de teatro. El vestido obtuvo el Premio Nacional de Literatura, Teatro para Niños 2006. Amaranta Leiva también es de ese Premio Nacional de Literatura para Jóvenes, FENAL Norma en 2015, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de El FONCA, también directora del Centro Cultural de Titería de Marionetas de la Esquina. Bienvenida, Amaranta Leiva. Muchas gracias por la invitación. Alberto Castillo, o los textos de Alberto Castillo se han caracterizado por la exploración de la memoria como elemento de construcción y reconstrucción de la realidad presente, así como de la carga emocional y dramática de los recuerdos, como en El Paraíso del Camaleón, dirigida por Ignacio Escárcega en el 2016, y Mamá, te voy a demandar, dirigida por Gema Aparicio, también en el 2016. Otro tema recurrente en su obra es la fragmentación de nuestra identidad generada por la vida actual. Esto es visible en las obras Mapa, Geografía Intersexual, dirigida por Isael Almanza en 2017, y Fatwa, dirigida por el propio Alberto Castillo en 2009, por mencionar alguna de sus obras. En lo formal, ha explorado las diversas posibilidades del microdrama, como en 10 historias de infidelidad, dirigida por Abel Ignacio Hernández en 2013, y Exceso de equipaje, dirigida por Pilar Cerecedo en el 2015 y 2016. Bienvenido, Alberto Castillo, que ahora está en Holanda. Muchos saludos, Daniel. Muchas gracias por invitarme a esto. Bueno, eso es de verdad un placer tenerlos en la palabra en acción de este día. Y empezaría con la pregunta que les hago a todos, y empezaría con Amaranta. ¿Por qué escribir teatro y por qué no escribir poesía o ensayo, no sé, fotonovelas o algo así? ¿Por qué teatro? Bueno, creo que en mi caso fue el destino que me atrapó. Yo huía de escribir teatro, vengo de una familia de teatreros. Mi madre fue actriz, después fundó Marionetas de la Esquina, y mi papá, Mariano Leiva, pues hizo esta compañía teatral Mascarones en los años 60. Entonces, pues yo nací, crecí rodeada de teatreros, de teatros, y lo que menos quería era dedicarme al teatro. Y bueno, pues rondando y rondando estudié letras hispánicas,
Y un día descubrí, estaba en Filosofía y Letras y vi el anuncio de un taller que daba Norma Román Calvo, que era adaptación de narrativa a teatro. Entonces dije, pues, ¿qué es eso? Entonces dije, bueno, pues si siempre he estado cercana al teatro, pues tengo que acercarme otra vez, pero pues desde otro punto de vista. Entré a ese taller y pues me enamoré de la adaptación, de escribir, de Norma en esa época, y pues fui cambiando todas mis optativas a dramaturgia. Me gustó mucho el rigor que pide la dramaturgia en la estructura, en el tiempo para contar una historia. Yo creí que mi destino tenía que ser solo actriz y eso no quería pues, por toda mi infancia. Y bueno, pues cuando descubrí la dramaturgia de esta manera y de la mano de Norma fue que decidí pues, arriesgarme y empezar a escribir. Y lo que empezó a pasar con Norma es que ella me fue diciendo, creo que tus historias, tus mundos son como muy fantásticos, son como muy infantiles, sin ser, no me lo decía peyorativamente, pero cuando nos ponían ejercicios de personajes adultos, yo no tenía nada que decir, no me daban ganas de contar problemas de adultos en esa época y empecé darme cuenta pues que pues por toda mi historia, por toda mi infancia, pues lo que yo necesitaba contar en ese momento eran pues ese mundo de los niños que vivieron en esa época de los 70s, 80s en comunas, en grupos teatrales, etcétera, y pues ahí decidí que quería escribir teatro para niños. Bien. Cuando el destino está puesto, aunque uno se quite, ¿verdad? No hay manera. Exactamente, huí mucho. Bueno, pero qué bueno que el destino está de nuestro lado. Alberto Castillo, ¿por qué teatro? Pues mira, yo quería ser narrador realmente, era como mi idea. Me gustaba la literatura, eso lo tenía claro. Vengo de una casa donde se leía mucho, entonces siempre tenía libros cercanos. Había una biblioteca, mis padres siempre fueron lectores. Pero bueno, cuando decidí realmente que iba a dedicarme a escribir, yo vivía en ese momento, vivía en Chetumal, en Quintana Roo, y entonces, bueno, mi familia ya estaba en la Ciudad de México, nos mudamos a la Ciudad de México, originalmente somos de la Ciudad de México, pero esto era como un ir y venir. Y entré a la Facultad de Filosofía y Letras, también a estudiar letras, y al mismo tiempo a la Escuela de Escritores de la SOGEM. En la Escuela de Escritores de la SOGEM llevé un taller de novela y hacía muchos diálogos. Mis novelas eran dialogadas y entonces alguien me sugirió que me dedicara mejor al teatro. Yo estaba ya llevando en ese momento ahí en la Escuela de Escritores, llevaba dramaturgia con Hugo Argüelles y entonces, pues bueno, ya cuando me dijeron, no, tienes que tomar en serio lo de la dramaturgia, y fui y hablé con Hugo Argüelles y le dije, oye, mira, me dicen que pues, quizás lo mío está más por este lado. Y pues nada, empecé a ir al taller de Hugo y descubrí que por allí iba, primero, algo que él me dijo, decía que para eso de ser dramaturgo se trataba de un casting metafísico, que lo tenías o no lo tenías, que no podías aprenderlo, según él. Yo no lo creo ahora, pero en ese momento lo creía, y el casting metafísico era que eras capaz de escribir con acción dramática. Y efectivamente yo he notado que hay por ahí algunas dramaturgias en las que no hay acción dramática, o algunos compañeros que iban al taller no se les daba la acción dramática, no podían, no lo sentían. Y bueno, en mi caso funcionaba y eso me facilitó dedicarme más a la dramaturgia. Y es curioso porque también como Amaranta, yo hacía letras y empecé a tomar todas las optativas de literatura dramática y teatro. También pasé por
las clases de Norma Román, de Luisa Josefina Hernández, y no recuerdo de quién más, ¿no? Pero bueno, pues esa fue el primer caminito, por ahí empezó. Bien, esto que dices de que hay dramaturgos o escritores que escriben sin acción dramática, bueno, pues pasó a grandes escritores de la narrativa, ¿no? Tenemos ejemplos importantes como seguramente a muchos de los dramaturgos pues tampoco se le da la narrativa. Pero esto es interesante lo que dice Alberto porque hay muchos intentos o muchos mundos que se tienen que abordar de diferentes lenguajes, ¿no? Y aquí me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿de dónde surgen los temas? ¿Cómo es que elijo un tema que puedo escribir en teatro? Porque yo creo que no todos los temas se pueden escribir en teatro. Amaranta Leiva, ¿cómo llegan a ti los temas? Bueno, esa es una pregunta que todos los días me la hago, ¿no? Porque muchas veces cuando quiero huir otra vez de mi destino, que es constantemente, siempre pienso, ¿de qué voy a escribir ahora? ¿Por qué quiero escribir? Ya no, o me voy a repetir. No sé, para mí la escritura, cuando dicen que es una delicia y la disfrutan, para mí siempre ha sido como un sufrimiento, un destino quizá, ¿no? Y estar sentado, este, concentrándome en eso, y es algo que muchas veces he intentado dejar de hacerlo, porque para mí implica mucho, pues mucha historia personal. Creo que mis temas sobre todo son esta identidad en la infancia, qué pasa, cómo te vas formando en la infancia, cómo te van deformando en la infancia, cómo te vas marcando con tus relaciones con tus adultos, etcétera. Y yo creo que si siempre regreso a escribir es porque mi imagen es como vaso que se va subiendo, subiendo, subiendo de agua hasta que se desborda, ¿no? Entonces, para no desbordar, me tengo que sentar a escribir. Entonces, los temas justamente son siempre parto de la infancia para explorar la identidad, diría yo, ¿no? Del ser humano. Bien, Alberto, ¿de dónde surgen tus temas que, por cierto, no son necesariamente los mismos que trata Amaranta? No, mira, inicialmente simplemente me puse a escribir. También una cosa muy interesante del trabajo con Hugo Argüelles es que, y hace poco lo platicaba con mi amigo aquí en Holanda, curiosamente él también asistió al taller de Hugo Argüelles, que en su casa los talleres de él se daban empezaban a las 10 de la noche y no sabías cuándo iban a terminar. Entonces, por la noche llegabas a la casa de él y esto construía una especie de ceremonia. Había algo como ceremonial en llegar en la oscuridad a un sitio y escribíamos a veces sin luz y con música. Y entonces garabateabas y nos hacía un poco como, estaba todo como un poco psicologizado. Entonces, los primeros temas surgen de ahí. Probablemente no pensaría yo ni siquiera en tema, eran apuntes de personajes, cosas que no te imaginabas y que de pronto surgían. Entonces ahí comenzó y bueno, los fui como encadenando, ¿no? Tienen también que ver, yo creo que por eso Amarante y yo somos amigos, tienen que ver con el tema de la identidad también, mucho. Y simplemente, bueno, pues en un inicio siempre ha ido como una cadena que termino una y de pronto ya está la otra ahí, un poco apuntando, esperando. Sin embargo, los últimos años eso ya no es del mismo modo, o sea, ya no siento esa presión por escribir algo, tengo más paciencia, como que le doy más tiempo y dejo que salgan un poco espontáneamente. Cuando hay algo que tiene suficiente fuerza, me empuja y a veces no es desde lo temático, a veces es un personaje, a veces es simplemente una idea que está rondando, rondando, rondando. Y algunas de esas ideas de pronto se me quedan ahí y no se convierten en nada. Otras, pues, bueno,
son una obra completa. Justamente hablando de los temas, a mí me interesa. Alberto, ¿tú has escrito algo para niños? ¿Tienes teatro para niños? No recuerdo en tu... No, no he escrito nada para niños. ¿Por No. qué? ¿Por qué? Porque, mira, hay cosas que a mí me resultan muy complicadas, porque he hecho narrativa también, tengo por ahí un par de novelas, cuentos, pero hay cosas que a mí me generan mucho, me dan respeto, que digo que para hacer esas cosas hay que tener verdaderamente mucho conocimiento, y una de esas cosas es el teatro para niños o para públicos jóvenes. Ujú. Me parece que son verdaderamente tienes que tener mucho conocimiento, no solo de lo que de lo que quieres expresar, sino de tu público. Creo que en el teatro para públicos mayores puede ser un poco egoísta y decir esto es lo que yo quiero expresar. Pero cuando estás escribiendo para niños o para públicos jóvenes, tienes que estar pensando muy claramente en tu público. Y la otra cosa que no me atrevo a escribir es poesía, porque me parece que si escribes mal poesía es algo muy, muy chafa, ¿no? Que una obra de teatro ahí mal hecha coja, bueno, como sea, pero mala poesía o mal teatro para niños, no sé, no me atrevo. Entonces estás en el mismo club de muchos de nosotros. O sea, tú estás en mi club, los que no podemos escribir o no nos atrevemos a escribir teatro. Ahí está Martín Zapata también, está Mario Cantú. No hay que sentirnos mal porque estamos en ese club, Alberto. Y hago la pregunta justamente porque Amaranta, sí es, no sé si decirlo, Amaranta especialista en teatro para niños, porque a mí me parece que escribir para niños o para jóvenes audiencias es como ser proctólogo, ginecólogo o alguna especialidad médica así muy específica, ¿no? Cuéntanos sobre tu trabajo. A mí me interesa mucho abundar sobre la importancia de este trabajo para niños y cómo lo abordas. Pues sí, bueno, como te decía, muy pronto descubrí que si quería escribir era porque quería abordar este mundo, ¿no? De la infancia. Y pues como dice Alberto, o sea, sí fue mucho trabajo de entender y conocer a los niños porque lo primero que hacemos todos es contar de nuestra propia infancia, ¿no? Y es muy fácil caer en pues cosas repetidas, en historias superficiales y no ahondar, ¿no? En las profundidades de estas emociones que te puede dar pues, los niños, las niñas. Eh, es muy fácil también hacer un teatro chafa, porque con que entretengas o eduques a los niños, el adulto se va a dar por bien servido. Entonces, es la primera barrera, ¿no? La segunda barrera creo que son las censuras, la autocensura y la censura de programadores y de uno mismo como creador, porque puedes optar por hacer una obra muy divertida, muy entretenida y educativa que sea un éxito en taquilla, o te puedes ir metiendo a los famosos temas tabús que de pronto se pusieron de moda en México y también creo que al ponerse de moda pues se vuelven superficiales y eso también va a hacer que tu taquilla pues sea baja o que los papás se salgan con con sus hijos enojados, ¿no? Que me ha pasado muchas veces. Un texto que fue pues en Mía, las mamás se salían furiosas porque decían que no era un texto para niños y los niños se querían quedar a ver la obra. También esta obra que se llama Dibújame una vaca, que pues yo la estrené en el 2002 en México, en la Ciudad de México, y fue vetada de teatro escolar porque el tema del divorcio no debía tocarse para los niños, ¿no? Entonces eran otras épocas, eran pues, otras mentalidades y eran otras programaciones. Después hubo un boom en el que nos subimos muchos, como estaba Berta, Maribel, Perla, pero después, pues siempre ganan, creo, las políticas culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer o cómo desafiar esas censuras
pues para seguir creando y seguir trabajando. Yo lo que he decidido es pues escribir lo que necesito escribir, que no siempre va a ser un boom de taquilla, que no va a ser siempre, van a estar muy montadas, pero pues voy trabajando con los niños, hago mucho trabajo con los niños, hago muchos talleres con ellos, trato de escucharlos mucho y a la par pues me he ido preparando, investigando, leyendo desde la literatura, la psicología, la sociología. Ahora estoy en un diplomado de historia de infancias contemporáneas en Argentina, porque sí creo que es una especialidad que hay que entender, y no para satisfacer a los niños, sino para uno como creador ir entendiendo pues de qué estás hablando y cómo lo estás abordando y cómo puedes seguir profundizando, ¿no? No quedarte en la superficie. Y además una gran responsabilidad también porque estás trabajando con el público que será pues el público del teatro para adultos más adelante, y cómo lograr, digo, en el caso tuyo, en el caso de Maribel Carrasco, de Berta Iriar, pues no vacunan al público contra el teatro, porque luego eso sucede mucho, ¿no? Si Sí. tienen una mala experiencia teatral, pues perdemos público porque no quieren volver. Hay un fenómeno muy interesante ahí. La gente que ve una mala obra de teatro no quiere volver al teatro. ¿Y cuántas malas películas hemos visto y regresamos al cine? No sé si tenga que ver las palomitas, Alberto. ¿Qué piensas de esto? Bueno, porque también hemos visto muchas buenas películas. Ese es el Claro. otro asunto, ¿no? Y eso es, y además se parece a la televisión, entonces, bueno, pues no es no es algo, no está, no es la barrera que tienes que pasar no es tan grande, ¿no? Y el teatro pues todavía tiene esta idea de como algo serio, ¿no? Es algo, es un evento, ¿sí? Creo que es un evento y es un evento importante, entonces la gente no se lo toma a la ligera. Ir al teatro es una cosa seria, esperas algo importante, grande, ¿no? Yo tengo un poco el temor, y ahora que lo que hablábamos de públicos y de las dificultades y de los temas, y yo tengo un poco un temor que ojalá no se cumpla, pero pienso que el teatro puede terminar siendo como la ópera, uno de esos espectáculos que hay una temporada al año, la temporada de la ópera, y entonces hay unos tres o cuatro montajes, hay unos cuantos teatros, y bueno, pues se eligen algunas obras, se hacen montajes grandes, algún grupo selecto de público va porque le gusta, y adiós, ¿no? Creo que si no hay, si no hay públicos o algo no sucede, pues puede terminar de ese modo, y especialmente el teatro que hacemos nosotros, porque pues claro que hay el teatro espectáculo, que bueno, pues ese tiene enormes cantidades de público, pero pues a mí no es algo que especialmente, no es algo que me haya interesado, creo que no tiene, eh, vaya, es otra cosa, es un gran espectáculo donde a veces la atracción está en la producción, en la gente que actúa, en la música, en otras cosas que no necesariamente son la idea del teatro que yo tengo. ¿A qué te refieres con el teatro que hacemos nosotros? Bueno, pues me refiero a un teatro que tiene una base importante en el texto, por una parte, y que por otra parte intenta profundizar en algún aspecto, ¿sí? Me refiero a algún aspecto como podría ser en la forma, en los temas, en el tipo de personajes, en el lenguaje, ¿no? Que hay mucho teatro ahora que tiene una enorme base en el lenguaje. Y después de eso, pues el pilar, y ahí sí ya sería una gran discusión de saber qué consideramos más importante, está el texto y el actor, Ujú. ¿sí? Sí, Creo que sin esos dos elementos, pues bueno, sí.
No, no, adelante. Es que esto que tú dices me lleva a lo siguiente, que son las teatralidades, ¿no? O las propuestas teatrales. ¿Qué estamos haciendo con el teatro? Y me interesa mucho la opinión de ambos. Empezaría con Amaranta. ¿Qué piensas de las nuevas teatralidades, del teatro liminal, del postdrama, de la narraturgia? Que bueno, ya algunos dicen que ya no le tenemos que decir narraturgia. De todo esto que ha habido como un intento, a mí me parece que intentos que luego chocan con el espectador, con el público mexicano, en este caso. Amaranta. Mira, en mi caso, y por el público con el que trabajo, no me puedo permitir irme por las modas. Para mí muchas veces son como modas teatrales, porque mi público es muy directo y si se aburren, se paran y se salen, ¿no? Y no va a haber venta de boletos. Este, he logrado, lo que sí puedo decir es que por suerte en mi trayectoria, en mi trabajo, al pertenecer a una compañía que me monta mis textos, he podido tener una continuidad en mi trabajo e ir observando lo que funciona, lo que no funciona, lo que ahorita funciona y lo que antes no funcionaba y al revés. Eh, la narraturgia que yo he visto, o los estilos narratúrgicos, o como se le llame, en los niños, yo he visto que no funcionan y que sobre todo más bien creo que son textos para los adultos que recuerdan su infancia, en mi experiencia, en lo que yo he visto. Lo que yo he intentado escribir como narraturgia, que dije, ok, voy a sentarme a escribir narraturgia para niños, a ver qué sale, ¿no? Y era yo, Amaranta, recordando con nostalgia mi infancia, ¿no? Y fui probando y fui observando diferentes textos y eso vi que hay un texto muy bonito de Ricaño y de Sara Pinedo, Sí, Sara. del perrito, que es Ajá. muy lindo. Y yo lo fui a ver 2 veces para entender qué pasaba. Pero de pronto volteé al público y eran jóvenes y adultos. No había niños o había pocos niños, ¿no? Entonces, todavía tengo mis dudas respecto a estas teatralidades. Yo creo que el niño o sea, lo que necesita es una comunicación directa, entrar en un universo, creer a los personajes, creer en ese universo, y creo que por eso el teatro a mí me encanta como medio de comunicación pues para contar historias con los niños y para los niños. Entran muy bien en la teatralidad, en el texto. Y también sé que los niños hoy en día son muy buenos contadores de historias, o sea, todos los juegos están volviéndose aplicaciones para que ellos cuenten sus propias historias. Entonces también es un gran desafío el teatro, se ha vuelto un desafío porque no los puedes convencer con cualquier cosa, pero también he visto que si empiezas una historia con un personaje bien fundado, bien fundamentado desde la emoción, el niño se va a embarcar en la historia bien, ¿no? Okay. Antes de ir con Alberto, el teatro para bebés, Amaranta, también de pronto es polémico. ¿Qué nos puedes decir? El teatro para bebés es otra teatralidad. Yo me negué mucho al teatro para bebés, según yo no era teatro, pero un día lo empecé a explorar y pues viví varios años en Boston y en Canadá, cerca de un especialista en bebés, toda esta parte de un especialista en ciencias cognitivas, y me presentó a todos los investigadores de los laboratorios de la Universidad de Waterloo y de Harvard, donde hacían todos estos experimentos en línea con Piaget. Entonces empecé a ver a los bebés de otra manera y empecé a verle posibilidades a este teatro para bebés aplicando todos los experimentos científicos. Y la obra que tengo para bebés, que se llama Escondidillas, justamente está basada en todos estos experimentos y debo decir que funciona. Que si es obra de teatro o no, eso ya le toca a los críticos, ¿no? Pero yo sé que cuando trabajo, porque yo actúo la obra, sé el momento en que están enganchados los niños, que me siguen la historia, sé cuándo se desconectan y sé cómo hacer que regresen a seguir la línea argumental. Ok, bien. Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué piensas de estas teatralidades, de estas nuevas teatralidades? Mira, yo eh, creo que vi este paso hacia las nuevas teatralidades contemporáneas, diríamos. Yo creo que
las teatralidades siempre han estado presentes, siempre han sido nuevas, dependiendo eh, de quién estaba en ese momento haciendo teatro, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros ahora nos toca pensar que estas teatralidades son nuevas. Bueno, lo que quiero decir es, mira, lo siguiente. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir teatro, o empecé a aprender a escribir teatro, en ese momento mi ejemplo de dramaturgo, otra vez, era, bueno, mis ejemplos, mis ideas eran Vicente Leñero y Argüelles, ¿no? Que eran en ese momento muy, muy conocidos. Y en ese momento el teatro era el autor y era el texto. E incluso se decía que se levantaba el texto, ¿sí? La obra se ponía, no se le cambiaba una palabra y todo lo demás estaba al servicio del dramaturgo, que incluso decidía quién iba a ser el director y que incluso negociaba con los productores, etcétera. Así era el rey. Y creo que posteriormente, cuando los directores empiezan a ser las estrellas, ¿sí? O empiezan a ser el centro, el director empieza a reclamar su lugar dentro de la puesta en escena y su, llamémosle, artisteicidad, o no sé cómo le puedo decir, ¿no? Su estatus de artista. Soy un artista, soy un creador. Y en ese momento se imponen nuevas formas de teatralidad y nuevas dramaturgias porque el director quiere ser creador. Y ahí el director no quiere ya, no le interesan los textos con acotaciones, no le interesa que les digas cuándo entran y cuándo salen. Después no les interesa más que les digas ni siquiera el carácter de los personajes. Y esto va haciendo que los dramaturgos, si quieren ver las obras puestas o quieren trabajar con los directores, tienen que escribir cosas que se dirijan hacia esto, construir textos más abiertos. Y no solo eso, ahora también tienes al actor que reclama su estatus no solo de actor, sino de creador. Y ahora tenemos un grupo de creadores, ¿sí? El dramaturgo, el director, los actores, y deja eso, vienen los iluminadores y te dicen, yo también soy creador, ¿sí? Y los escenógrafos, etcétera. Entonces, pues, es necesario, ¿no? Ahora, estas nuevas teatralidades son, pues, para mí son eso, ¿no? Quizás de manera inconsciente, pero yo he hecho textos pensando en que, bueno, este texto es lo suficientemente abierto y probablemente le interese a alguien para montarlo en escena, porque, pues bueno, le puede permitir bordar alrededor de esto. Pero nunca mencionaste al espectador, ¿no? Eso es curioso porque bueno, finalmente, en mi experiencia, nuestros compañeros teatristas nunca pagan el boleto, ¿no? Siempre nos piden cortesías. El que lo paga es el espectador. Y de pronto yo he visto propuestas o desde la lectura del texto que, no, como dice Alberto, ya no quieren que le pongas la acotación o el carácter. Algunos ya no quieren que le pongas nombre al personaje. Hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y el espectador dónde queda, Amaranta? ¿Dónde se nos perdió el espectador, no? Sí, bueno, en mi caso es lo primero, ¿no? Sí, claro. Entonces, no puedo comentar. Solo quería comentar respecto a lo que dice Alberto cuando dice estas son las nuevas teatralidades, que quizá es otra vez el círculo de la vida, porque pues años 60, 70, 80 eran en este mundo en el que yo crecí de teatro, las comunas, los grupos, la creación colectiva, eso para mí era el teatro, ¿no? Y en mi compañía, pues aunque yo soy la dramaturga, hay una directora, hay un escenógrafo iluminadora, están los titiriteros, etcétera, siempre termina siendo un trabajo colectivo donde mi texto, yo entrego un texto que nunca es el que se presenta, ¿no? Porque va pasando por cambios y cambios, hacemos muchas pruebas con los niños,
soy una dramaturga que cambia el texto. Soy la primera que cambia mi texto, no me respeto a mí misma. Porque en el momento voy dándome cuenta de las reacciones con los niños. Y sí, a lo mejor muchos me dicen que oigo demasiado a los niños, pero pues es quizá mi deformación, ¿no? Ojo, con eso no quiero decir que Alberto Castillo no escriba para el público, porque yo leo sus obras y efectivamente es clarísimo que al que quiere captar al que queremos seducir es al público, ¿no, Alberto? Sí, sin duda alguna queremos seducir al público, pero no, vaya, yo en realidad no creo, no sé. Quizás deberíamos hacer lo que dice Amaranta, ¿no? Probar los textos con público, ver qué está sucediendo. Yo lo he hecho a veces, pero muchas otras veces no. Muchas otras veces no. Es simplemente las cosas van un poco a feeling, ¿no? Creo que este puesto puede gustar, creo que este tratamiento es interesante o alguien no lo ha hecho o este experimento con el lenguaje puede ser interesante, un poco siguiendo como cosas que están en el aire. A veces creo que en mi caso va más por ahí, ser un poco como una antena, ¿no? Que está recibiendo eh, algo que está flotando, alguna preocupación. Eh, pero pues efectivamente, yo creo que sí es un problema, ¿eh? Me parece que hay que reconocer que hay una desconexión entre los teatristas y el público, porque yo he visto muchas veces al público aburrirse horrores en algunas funciones y lo peor de todo es que en estos foros pequeños donde se presentan estas nuevas propuestas de nuevas teatralidades, a veces no hay manera de escaparse. El público no puede salir porque tendría que cruzar por el escenario y la gente sufre porque ya se quiere ir. Es tremendo, pero bueno, pues sí pasa. Muy bien, muy bien. Vayamos a cosas mundanas, ya porque nos estamos poniendo muy intelectuales. Eh, ¿Cuáles son yo dije mañas el otro día y Conchi León me corrigió, me dijo manías, a la hora de escribir. Amaranta, ¿qué haces? ¿Rezas? ¿Bailas? ¿Pones música? ¿Caminas? ¿Qué haces a la hora de escribir? Ay, bueno, pues mira, tengo una hija, entonces dependo de mucho de los horarios de mi hija, ¿no? Desde que nació, mis rituales han sido encontrar los momentos en que puedo estar a solas, o sea, es cuando ella duerme. Entonces, me acuerdo que en el primer año tenía que entregar una obra en Toronto y pues los horarios que encontraba era de 1 de la mañana a 4 de la mañana, ¿no? Necesito mucho el silencio para hacer conexión conmigo misma, ni siquiera música. Y cuando me siento a escribir es porque ya he estado trabajando mucho la idea en la cabeza. Como les decía, esta imagen del vaso con agua que se desborda es porque ya el vaso está desbordándose casi cuando ya me siento a escribir. Tengo diarios, manejo diarios, tengo un cajón lleno de diarios donde voy pues, escribiendo todo, casi todas las mañanas. Y últimamente lo que hago es que me paro muy temprano y hago como mis primeros escritos a mano, todavía escribo mucho a mano y después paso a escribir ya la escena en la computadora, pero sigo escribiendo a mano, sola y cuando mi chip de mamá está desconectado. Alberto. A ver, Pues mira, Alberto. yo no puedo escribir si no estoy en el humor correcto para lo que estoy escribiendo, para el tono de la obra. ¿Sí? Si estoy escribiendo algo que quiero que tenga tintes de comedia, si no estoy ese día en el humor de la comedia, no puedo escribir. Aunque sepa por dónde va, aunque ya haya hecho una escaleta, simplemente no se da.
Y así pueden pasar muchos días e incluso semanas, pero cuando estoy en el tono yo mismo, lo sé, lo siento y me siento a escribir. En ese momento fluye y puedo casi terminar o hacer una muy buena parte, pero en cuanto ya no va, no va, paro. O sea, tiene algo un poco fisiológico, diría, ¿no? Un poco con mi ritmo vital emocional. Y pues no basta con el oficio, a mí no me basta, no puedo, simplemente tiene que estar correcto y estar en el cuerpo, porque si no, no va. Y después de eso, pues cuando estoy escribiendo, tomo mucho café y como galletas. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes en Holanda, Alberto? ¿Cuántos años tienes viviendo ahí? Ahora tengo 3 años. Y Amaranta, nos dices que has vivido en Canadá. ¿Se escribe diferente en otro país, Amaranta? Pues en mi caso, pues, tuve que aprender a escribir en inglés. Tengo un muñequito de Shakespeare y cada vez que le pedía perdón, así, perdóname, ay, ¿no? Pero en esa época tenía que entregar un texto en inglés y sí, sobre todo es, pues, es otra soledad, ¿no? Y en esa época a mí me funcionó porque fue cuando pude escribir esta novela del intruso, vivir en un lugar donde nadie te conoce te da otras posibilidades de ser, de pensar, de estar, que si no te da la depresión, pues lo puedes aprovechar muy bien, ¿no? Y a mí fue lo que me pasó. Alberto, ¿se escribe de diferente manera en México y en Holanda? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, a mí me da distancia. Es algo que me da mucho la relación con México. La distancia me ayuda mucho a ver las cosas, pues, de otro modo, ¿no? Es interesante porque hace algunos años vine aquí a estudiar en la universidad, hice un semestre de intercambio. Entonces, me vine para acá, eso fue como en 2009, y mientras estaba aquí, escribí una obra que sucedía en México. Y cuando volví a México escribí una obra que sucedía en Holanda. Entonces, creo que estar inmerso en las sociedades a veces no te permite saber qué estás pasando, ¿no? Es como el pez que pues no ve el agua, no la siente, ¿no? Porque es lo que está alrededor. Y pues he escrito ya varias obras acá, creo que unas 3 o 4 obras las he escrito desde acá, en aquella otra ocasión que viví en este país, y recientemente he hecho 2 desde acá para México. Bien. Voy a hacerles la pregunta que parece que es la más difícil de contestar en esta experiencia de los programas de la palabra en acción que hemos hecho Okay. y que es, Amaranta, ¿cuál es tu obra favorita? Tuya, por supuesto. Mía. Híjole, creo que ninguna. Ya ven que es muy difícil. Eh, sí, no, ay, qué difícil. Este, tengo cariños por obras, pero así mi obra favorita, favorita, no, todavía no la tengo, creo. Y creo que eso es lo que hace que siga escribiendo. Todavía no has escrito tu obra maestra, diría, Exacto. eh, ¿no? No sé si maestra, pero con la que yo esté muy contenta. Muy bien. Bueno, si te pudiste dar cuenta, Alberto Castillo, Amaranta no contestó la pregunta en realidad. No. Sí, la vas a... Sí, me contestó. A ver, Pues ¿tú? mira, es que no tengo no, la palabra favorita creo que no me ajusta, pero hay textos que me gustan mucho y curiosamente son los que no se han puesto en escena, ¿sí? Quizás por eso les tengo especial cariño. Uno de ellos se publicó, pero no he encontrado
su espacio en la vida. Y es un texto que se llama Sueño de Dragones. Y bueno, ese texto a mí me gusta mucho. Espero algún día verla puesta en escena. Y otro texto que me gusta bastante es uno más reciente que se llama, tampoco está puesto en escena, que se llama La culpa es de Paulina Rubio. Y pues bueno, por razones distintas me gustan mucho, pero bueno, pues no han encontrado su caminito al escenario. En este caso, entonces, no tiene nada que ver con que tu obra favorita sea la más exitosa de tu producción, ¿no? Alberto. No. No escuché la pregunta, perdón, se cortó. Que en este caso, no, evidentemente, no es tu obra favorita, tu obra más exitosa. ¿Cuál sería tu obra más exitosa? ¿Cuál ha sido mi...? Es que depende cómo lo quieras ver. Depende que... Mira, si lo vemos por número de funciones, ha sido Van a matar al Toño, Ujú. porque tiene, pues no sé, como unas 300 representaciones o incluso más por ahí. Yo me quedé en 300, ¿no? Por ahí yo podría pensar que sí, pues sí, creo que el número de representaciones dice algo, pienso. Sí. Amaranta, ¿será Mía tu obra más exitosa? Sí, en el medio teatral, en los teatreros, sí, es la obra que se ha montado en casi todo el país, en Canadá, en España, en Alemania, en Guatemala, y en Argentina. Pero mi situación es que como actúo y también tengo mi compañía, digamos, tengo también la visión de la que actúa. Y por ejemplo, Mía, cuesta mucho trabajo tenerla en temporada porque no es taquillera por el tema, ¿no? Ujú. Cuesta mucho vender boletos. Entonces tengo una obra que se llama La Chorcha de las Calacas, que realmente es un poco más comercial, es la historia de México en diferentes épocas y en el Día de Muertos. Y esa lleva 6 años de presentarse cada año y con taquilla agotada. Entonces cuando uno dice, pues, ¿cuál es la más exitosa? No sé, ¿no? Entre La Sí. Chorcha y Mía, por ejemplo, ¿no? Qué bonito, entre la chorcha y Y Mía. Mía. Sí. Ese podría ser el título Exacto. de otra, de otra obra. ¿A quién admiras en el teatro, Amaranta Leiva? ¿A quién sigues o a quién admiras? Bueno, pues evidentemente a Susan Levaux, que ha sido mi tutora y maestra. Me gusta mucho Bárbara Collio y pues las nuevas generaciones de mujeres jóvenes que están trabajando, escribiendo, actuando, pues las voy siguiendo. De pronto es otro de mis asuntos, ¿no? La voz de la mujer, de las niñas, pues vengo de una historia donde los que hablaban eran los hombres. Entonces también ya desde hace un tiempo decidí escuchar más esas voces de mujeres y también dejar oír la mía, ¿no? Antes de preguntarle a Alberto lo mismo, ¿has explorado el universo masculino en tus obras, Amaranta? No, no mucho, la verdad, no mucho. No, la verdad, soy muy autobiográfica y regreso a lo mismo. Si empecé a escribir era por una necesidad mía de tener que decir cosas. Sí tenía personajes hombres al principio y me di cuenta que en realidad era una fachada, porque yo decía, no, pues los que se expresan son los niños. Y entonces mis personajes eran Emilio, Pepolón, hombres. Hasta que un día dije, no, pues si soy yo la que quiere hablar. O sea, tan escondida tenía mi voz femenina que lo ponía en niños, ¿no? Hasta que un día dije, no, o sea, lo que yo quiero es contar historias de niñas y fue el texto del vestido, el primero que me atreví a hacerlo de puras personajes femeninos y me encantó. Alberto, ¿a quién admiras? ¿A quién sigues? ¿No?
Pues mira, yo soy bastante más antiguito, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho el trabajo de Sabina Berman. Me parece que es una dramaturgia muy, muy redonda y que tiene mucha fuerza. Me parece que es una dramaturga muy, muy completa, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, no pone mucho, pero bueno, cada cosa que pone a mí me ha dejado bastante impresionado. De acá de Holanda me gusta mucho un dramaturgo que se llama Gibe Willems, que es un hitazo en toda Europa. Y es una dramaturgia más de lenguaje. Ya de más cercano, me parece súper interesante el trabajo de Edgar Chillas, ¿sí? Su poética, diría yo. Me encanta que tiene una poética propia, que creo que es algo bien difícil de conseguir. Encontrar un texto que lo leas y que digas, este texto tiene una construcción poética muy, muy clara, ¿no? Y creo que es un caso especial, ¿no? Y pues eso te mencionaría por el momento. Yo creo que muchos más, pero bueno, no me vienen a la mente ahorita. ¿Y tú sí has explorado los mundos femeninos en tu obra? Sí, sí, totalmente. Tengo muchos personajes femeninos y me parece además que son los personajes más interesantes. Sí, hay una anécdota importante ahí que a Rascón Banda le preguntaban, ¿no? Que por qué escribía más personajes femeninos que masculinos, que el mundo y la no sé qué. Y él dijo, no, pues porque hay mejores actrices mujeres que hombres, ¿no? Entonces, bueno, eso También es también. verdad. Sí, claro, sí, claro. Y yo no diría mejores actrices, también mejores dramaturgas y demás. Bien, pues ha sido verdaderamente una charla con un contenido importante, interesante, que puede aportar algo, sobre todo a las generaciones que vienen. Esa es, de alguna manera, la aspiración de platicar con todos ustedes. Me gustaría que me dijeran en dónde se pueden leer sus obras, en dónde la gente que nos ve puede obtener, Amaranta, tus obras, dónde las puede leer. Bueno, pues está en la página de Dramaturgia Mexicana y en Paso de Gato y hay un libro en El Milagro. Ok. Alberto, ¿dónde? Bueno, a ver, déjame recordar, es que yo también estoy en la página de dramaturgiamexicana.com, pero soy muy desordenado, entonces tengo que poner, sí, es la verdad, tengo que poner en orden mis textos, subir las nuevas versiones, entonces, bueno, qué bueno que aquí me balconean y ya lo tendré que hacer, más en forma. Y bueno, tengo editado en El Milagro, en Ediciones Sin Nombre, eh, por ahí hay algo también en Tierra Adentro, pero bueno, no sé ni siquiera si estén todavía disponibles. Esos libros saben que si no se venden, se van a la bodega. Entonces, pero bueno, pues siempre es factible enviar por las redes sociales un mensajito y de hecho así es como más me contactan, por Eh, redes eh, sociales. sí, creo que eso es importante que le contacten al autor, ¿no? Que le platiquen que quieren montar su obra y que pues Sí. paguen, incluso, que paguen. Eso sería muy bueno. Que Sí. avisen, que avisen Con nomás, que avisen, porque exacto. sí, es que a veces yo he encontrado, pues a veces googleo a ver qué han puesto mío por ahí y encuentro que estuvo algo en Tamaulipas y que luego hubo algo en no sé dónde. Y bueno, sabes que a veces yo les escribo y les digo, mira, mándame el programa de mano, nada más para saber cuándo se puso y dónde se puso para el currículum. Más no hagas, pero bueno, así es en Sí, Sí. México. o pon aunque sea en el cartel el nombre del dramaturgo, porque esa es otra, ¿no? En fin. ¿Qué haces en Holanda, Alberto? Cuéntanos, a Amaranta y a mí, ¿qué haces allá? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué memela no te gustó?
Sí, hombre, pues es que ya, no sé, los tacos ya no sabían igual. No, mira, yo estuve en Holanda hace 20 años más o menos. Estuve viviendo aquí 5 años y me gustó mucho el país, me gustó cómo se vivía, y siempre me quedé un poco con las ganas de volver, pero de volver ya a quedarme una temporada larga o por siempre. Y hace 3 años dije, si no es ahora, ya no lo voy a hacer. Y entonces pues me regresé para acá. Y ahora trabajo dando clases de español en el sistema medio, que acá la secundaria y la preparatoria están juntas, es un solo bloque de 6 años. Y entonces trabajo en la educación media aquí, dando clases de español, cultura española y esas cosas. Y pues bastante bien. Me gusta, aquí se está a gustito, eso te puedo decir, más creo que no es, ¿eh? No hay grandes, no es como los que se iban a París y se iban a vivir en Montparnasse, y en la Bohemia y eso, no. Es tranquilidad lo que te da Holanda. Hay una comunidad Sí, importante de mexicanos, ¿no? Entiendo, en Holanda. Tú trabajas en Ámsterdam, pero vives fuera de Ámsterdam, ¿es correcto? sí, yo vivo en Rotterdam y trabajo en Ámsterdam. Sí Ok. hay una buena cantidad de mexicanos, pero no son tantos, ¿eh? Mm. No sé cuántos serán en este momento. Cuando yo vine la primera vez, había 500 mexicanos en todo el país. Y ahora creo que son unos 10,000 o una cosa por el estilo. Casi la mayor parte son mujeres que se han casado con holandeses. Ok. Es la mayor cantidad. Pero no creas que te encuentras eh, mexicanos por aquí y por allá. Quizás lo único bueno es que ahora ya encuentras tortillas en el supermercado, que antes no había, y chilitos jalapeños. Lo que hace que probablemente no regreses pronto a México, ¿no? Bueno, Sí, en fin, pues muchísimas gracias, Amaranta Leiva. No sé si quieras agregar algo, profundamente agradecidos por aceptar esta invitación. No, pues muchísimas gracias. Se me olvida como mi cerebro tiene departamentos y ahorita estoy en el de dramaturgia, que mis libros también están ahorita en Penguin Random House. Hicieron mi obra de Zapata, se volvió cómic y en marzo sale una serie de superheroínas. Entonces también me fui hacia la narrativa, no la narraturgia. qué Directo. padre. Muy bien, muy bien. Yo quiero leer tu novela, Amalanta. El intruso, ¿verdad? Te la voy a mandar. Es que como solo se vende Sí. ni en escuelas, así por grupos, en escuelas y eso, no está en Ah, librerías. Pero voy Ah, a pedir y no sé si llegue a Holanda, pero yo aquí te la guardo. o ándale, ya manda dos a Tijuana y ya veo yo cómo se la hago llegar a Alberto. Va, ándale, eso. sí. Está bien, lo haré. Alberto Castillo, muchas gracias por aceptar esta invitación para la palabra en acción. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? No, pues simplemente agradecerte la invitación y bueno, pues me da mucho gusto convivir con colegas. Ya se extrañan las muestras de dramaturgia, la posmuestra, ¿no? Sí. Todas Y esas, todo eso. todas esas reuniones inútiles para la literatura, pero útiles para Para el Para el otras, alma. espíritu, para el sí, espíritu, exactamente, para afianzar amores y, por supuesto, afianzar rencores. ¿No? Exacto. exactamente. No, muchísimas Nosotros somos gracias. más de amores. Así es, Sí, así es. Ya a estas alturas yo ya estoy en Ya. amor y paz. Exacto. Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California. Pues les reiteramos nuestro agradecimiento y seguimos con esta serie La Palabra en Acción, que ya nada más después de le queda un programa de una serie de 9 que pues ha sido por supuesto enriquecedor para nosotros y esperemos también que aporte un pequeño grano de arena a la dramaturgia mexicana. Gracias, gracias, hasta pronto.